convertido en un país que expulsa a sus ciudadanos. Como consecuencia de ello, tenemos quizás cerca de 2 millones de guatemaltecos viviendo fuera de Guatemala, y quizá de esos 2 millones, un 95% podrían estar en Estados Unidos. Claro, obviamente, siempre hay un espíritu nacionalista, ¿no? Y pues el ciudadano común siempre se pregunta y dice, bueno, ¿quién manda en mi país? ¿No? Por decir necesariamente Guatemala. Pero muchas veces acá tú mencionabas, señor embajador, el hecho de Banana Republic, ¿verdad? O sea que tenemos una larga historia de intervención y de que aparentemente siempre hay un poder atrás que está dirigiendo lo que nosotros hacemos. El término soberanía, usted lo mencionaba, embajador Ibarra, que es un término cambiante y que en realidad en etapa de globalización pudiera variar el concepto. Y por otro lado, el hecho de que siendo un Estado fallido prácticamente porque no estamos siendo capaces de proveer seguridad, educación, empleo, eso nos hace muy débiles ante esto. Porque, por ejemplo, hay países que tienen unas crisis muy grandes también. Recientemente comentábamos antes de entrar acá que ahora que está en plena campaña en Estados Unidos, pues los 3 precandidatos republicanos han señalado y hablan de la tremenda corrupción que hay en Washington. El señor Bernie Sanders, que es el candidato demócrata, también habla que él está luchando contra la gran corrupción en Washington. Hace esto que nosotros digamos, bueno, y mi embajador, ¿por qué no se pronuncia allá y dice, mire, yo quiero hablar en contra de esa tremenda corrupción? ¿O cuál sería la diferencia? Bueno, yo creo que, dijéramos, hay que observar cuáles son las actividades de un embajador dentro de la Convención de Viena, que están ahí muy claras, que básicamente no hace falta un recordatorio, sobre todo a embajadores expertos y con larga tradición diplomática, porque ya lo saben muy bien. Pero lo que ha sucedido es que en las últimas décadas se ha visto que los derechos humanos no tienen fronteras, en el sentido que lo que significa corrupción para Guatemala es que a raíz de la corrupción no hemos tenido salud, educación, empleo digno, salarios dignos y toda una serie de consideraciones que son afectan a los derechos del hombre, a los derechos humanos, por así decirlo. Entonces, derivado que los derechos humanos no tienen fronteras, por así decirlo, como es el derecho de los migrantes, donde Mike es un gran experto en el tema, nosotros, como si yo fuera embajador en un país con migrantes guatemaltecos y si abusan de ellos, yo podría ir como embajador a protestar. Pero esa es una cuestión de personalidades. Pero si alguien afecta en Washington a los migrantes guatemaltecos, el embajador de Guatemala tiene todo el derecho de ir a defenderlos. Pero yo estoy seguro, ustedes que me están viendo, que me están escuchando, ustedes mismos acá, yo estoy seguro que nunca han visto a un embajador de Guatemala, ya digamos en Estados Unidos u otro país, excepto tú el caso que mencionas en este momento, pero en general el embajador no ha salido y corre el riesgo que le digan, mire, usted no es grato y vaya a protestar si quiere a su casa, pues, ¿verdad? Pero yo nunca he visto a un embajador guatemalteco que en estos momentos que han habido, pues, digamos, tantos problemas con nuestros migrantes, haya ido públicamente a protestar, haya acudido a un tribunal a ver que estos derechos se preserven. Es decir, yo sé que hay vías diplomáticas oficiales, vías diplomáticas clásicas que son las que deben de seguirse para tratar estos temas. Bueno, hay una cuestión, doctor. Le cuento como una experiencia personal, estando en la Cancillería como viceministro, me tocó asistir en algunas oportunidades a hablar con fiscales en Estados Unidos. Me tocó estar en cárceles visitando a los migrantes y exigiendo el respeto a los derechos humanos de esos migrantes. Me recuerdo cuando en Iowa hubo una redada, un lugar que se llama Postville. Creo que fue una fábrica o un lugar de producción de animales o de procesamiento de carne. Sí. Ahí esa noche fueron día y noche, digamos, fue la madrugada, entraron a la planta y ahí se llevaron más de 4, creo que es la redada más grande de la historia,
como 500 migrantes, de los cuales habían más de 300 guatemaltecos. Nos enteramos de cómo se había llevado el proceso, los fueron escuchando de 10 en 10. Yo fui con los abogados nuestros que habíamos contratado para el caso y fuimos a hablar con el fiscal que llevaba el caso. Y hablamos con él muy fuertemente. Fue una reunión que al principio fue muy amable, pero al final se tornó una discusión muy fuerte porque los derechos de los trabajadores, de los migrantes nuestros, no habían sido respetados. Y yo como embajador y como ministro de Relaciones Exteriores, en su momento encargado del tema migratorio, estuve ahí por 3 días, hablé con el juez que llevaba el caso, los fiscales que llevaban el caso, fui a las cárceles donde lo tenían, no me limitaron ninguna acción que hicimos en favor de estos migrantes, porque la Convención de Naciones Unidas sobre el tema migratorio establece claramente que los derechos de una persona tienen validez en cualquier país, independientemente de cuál sea el estatus migratorio de esta persona en ese país. Se deben respetar los derechos humanos de las personas. Dale solo una pregunta rápida, sí. Embajador. Estados Unidos no ha ratificado muchos de los convenios internacionales de derechos humanos. Bueno, no, la mayoría. ¿Y esto no es como algo en contra de ese respeto a esos derechos de los migrantes? ¿O pudiera ser algo que produjera un problema en ello? Bueno, mire, el tema está en que los países, de hecho le cuento, la convención hasta el día de hoy la han reconocido más o menos 50 países, de los cuales no hay ningún país receptor de migrantes, excepto España, que está por entrar, Rusia, que también creo que quiere entrar, pero de ahí la mayoría son países que son productores de migrantes, digamos así, por usar el término. Por lo tanto, yo creo que lo que hace Estados Unidos, ser como el juez de los derechos humanos en el mundo, es porque se precian de tener democracia y tener un país donde se supone se respetan los derechos humanos. Pero sí han habido violaciones también, particularmente lo que a mí me consta de los trabajadores inmigrantes, digamos, indocumentados en Estados Unidos. Por ejemplo, embajador, aquí en Guatemala, pues en una forma somos un puente para mucha migración que viene de Sudamérica, incluso ahora pues del Asia, muchos chinos, muchos filipinos, etcétera, ¿no? Incluso de África hemos visto que ha habido esa presencia, ¿no? ¿Esos derechos humanos de esta gente acá están siendo preservados en Guatemala? ¿O qué hacemos? Vimos el caso recientemente en Costa Rica de los cubanos que después pasaron a Panamá, después pasaron al fin a Miami, pero se volvió hasta un problema a nivel centroamericano. ¿Cuál es la situación acá? Bueno, Guatemala por principio, y es parte, y creo yo que de alguna manera es parte de su política exterior, la defensa de los migrantes, por consideración a los nuestros. Y en ese sentido, Guatemala siempre debería estar con los migrantes de otros países, apoyarlos y no rehuir sus responsabilidades. Creo que la tarea de un guatemalteco, de un gobierno guatemalteco, tiene que ser apoyar de manera general a los migrantes, sobre todo por los nuestros que queremos que se defiendan, pues tenemos que defender a estos que están viniendo de fuera. Tenemos que darles un trato especialmente muy humano y ver lo que corresponde en cada caso. Claro que estas migraciones pues imponen costos económicos, incluyen incluso costos sociales, ¿no? Que son importantes que tenemos que medir.